Buenas noches. Ya están en el estudio el senador Francisco Poltroni, es de La Libertad Avanza, pero tiene su propia personalidad y sus propias posiciones frente al gobierno del presidente Milei y a las decisiones del gobierno del presidente Milei. Por eso es muy... siempre es noticia el senador Poltroni en política. Y también está Ricardo Roa, periodista, amigo de hace muchísimos años. Él fue el autor de la primicia, que por ahí lo voy a preguntar bien, por febrero a marzo, dio cuenta de los chats de la secretaria de Alberto Fernández, entonces con su esposo, el broker de seguro Martínez Sosa, que se refería a el negociado de los seguros del Estado. Pero resulta que esa fue la punta del hilo, porque después aparecieron en esos chats, apareció el entonces presidente Alberto Fernández pegándole a su mujer Fabiola Yáñez. Así que vamos a estar con el autor de la primicia que dio lugar a este escándalo que dura hasta hoy con el expresidente como golpeador de mujeres. Antes quiero hablar de... A ver, hay una crisis importante entre el presidente de la Nación y el Congreso, porque el presidente anunció que va a vetar un proyecto de ley que aprobó el Congreso y que, entre otras cosas, dispone aumentos distintos de los previstos por el gobierno a los jubilados. También está el riesgo de que el Congreso rechace el decreto de necesidad y urgencia del presidente que dispone de 100.000 millones de pesos más para la CIDE, un montón de plata, que nunca se justificó, nunca se habló para qué se necesitaba eso, nada, nunca se dio ninguna explicación. Ahora, pero ante este panorama, el presidente parece dispuesto a seguir en guerra con el Congreso. Hace unos días, le dijo otra vez degenerados fiscales a los legisladores. Antes le había dicho ratas. Y la verdad que el presidente tiene una conmovedora minoría en el Congreso. Conmovedora minoría. Y con algunos amigos, primero por lo general se pone del lado del presidente pro, después siguen algunos radicales buenos, después algunos peronistas que no son kirchneristas, y con eso va formando mayoría para aprobar algunas cosas, no todas. Pero sin embargo el presidente cuando dice estas cosas, cuando dice que son degenerados fiscales o ratas, no hace una diferenciación entre los que lo ayudan y los que no lo ayudan. Les dice a todos lo mismo. El presidente lo que necesita es hacer política, en el buen sentido. Esto es explicarle a los senadores y diputados su programa de gobierno integral. Escucharlos también. Para que sus ministros, fundamentalmente, sepan qué es lo que se prepara en el Congreso. Y él pueda pedirle a los senadores y diputados que le aprueben algunos proyectos que considera esenciales, que no le rechacen los decretos de necesidad y urgencia que él necesita, no este de la CIDE que no necesita, pero sí algunos que necesita, y fundamentalmente que no tengan iniciativas propias que puedan poner en riesgo la estabilidad económica. Eso es hacer política en serio, en el buen sentido de la política. Veamos el tema de los jubilados. El tema de los jubilados tiene un aspecto que es el que le aumenta a los jubilados para equiparar con más justicia los aumentos con la inflación. Esto significa que le dan a los jubilados un aumento más o menos del 7,2% retroactivo a abril. Si esto quedara firme, que es el proyecto que dice que él va a vetar, Adorni nos volvió a decir hoy que va a vetar esto,
pero si quedara firme, porque lo ratificara, lo puede ratificar el Congreso con los 2/3 de los votos de cada Cámara, los jubilados cobrarían esa diferencia del 7,2 desde abril hasta ahora. Serían 4 o 5 meses, depende de cuándo se pague. Yo no creo que esta parte de ese proyecto sea tan ruinosa para los recursos del Estado. No creo, sinceramente. Después, el proyecto sí tiene dos aspectos más que son más caros también. Uno es que le da un plazo de 60 días al gobierno, 60 días, para pagar todos los juicios que los jubilados ganaron y que no le pagan. Es decir, ya ganaron los juicios en la justicia por los haberes mal liquidados y el gobierno no paga. No le pagaba a Alberto Fernández, no le paga a no le paga a nadie. Y el otro aspecto que me parece que es el más gravoso para el Estado es que también le da 6 meses para que le pague a 13 provincias todas las deudas que tiene el Estado Nacional por cuestiones previsionales, de cajas, bueno, en fin, es muy complicado, pero eso sí es un montón de plata, ¿eh? Eso es un montón de plata. Y esto yo creo que son, esto último de las provincias, son cuestiones de contrabando que metieron los gobernadores cuando se dieron cuenta, cuando se notificaron de que estaba este proyecto que podía ser aprobado, le pidieron a sus senadores y a sus diputados que pongan este artículo que sí significa muchísima plata, muchísima plata. A ver, los juicios ganados por los jubilados, que son alrededor, algunos dicen 80.000, otros 90.000, pero estamos en esa cifra, 80.000, 90.000 juicios ya ganados, es mucha plata, lo tienen que pagar. Porque, a ver, ya se ha dicho muchas veces en este programa, las decisiones de la justicia no son de cumplimiento opcional. Las tenemos que cumplir todos, el gobierno y los ciudadanos comunes. La tienen que cumplir. Ahora, puede arreglar para que haya un cronograma de pagos. Obviamente no se le puede pedir al gobierno que pague 90.000 juicios en una sola vez. Algún cronograma, digamos, en un periodo razonable. Y después tiene que negociar con las provincias para que también haya un cronograma de pagos con las provincias, porque es plata de las provincias. Y creo que lo que no presenta problemas para pagar ya es este aumento que equipara con más justicia los sueldos de los jubilados con la inflación. Creo que eso no debería haber problema. Ahora, si el presidente quiere vetar todo, y sí, puede tener una reacción del Congreso que le rechace el veto, y entonces vamos a tener por primera vez en 40 años de democracia un presidente que vetó y que el Congreso le rechazó el veto. A ver, los jubilados han sido siempre, y lo son, la variable de todos los ajustes. Por muchas razones, porque siempre se necesitan muchísimos recursos para atender a los jubilados. Los recursos previsionales que se necesitan son muchísimos, siempre. Por supuesto que a esto se le agregó la decisión de Cristina Kirchner y Sergio Massa de sumarle a los jubilados 3 millones de jubilados más que no habían hecho aportes. Y entonces todos los jubilados terminan pagando los ajustes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sindicato, no tienen camiones para hacer huelgas, no tienen camiones para hacer bloqueos. Terminan pagando todos los jubilados. Y yo creo sinceramente que este problema se agravó con los 3 millones que no tenían aportes en tiempo y forma
y que los agregaron Cristina Kirchner y Sergio Massa. No digo que no haya que tener en cuenta a esas personas mayores, que no tienen ingresos, que no hicieron los aportes, porque además seguramente son víctimas, y por eso no hicieron todos los aportes, de una de las tantas crisis que tuvo la Argentina en los últimos 60 años, crisis económicas, que dejaron a mucha gente fuera del sistema económico. Pero tendría que ser una solución por fuera del ANSES. La ANSES tendría que estar solamente dedicada a atender a los jubilados que hicieron los aportes en tiempo y forma. A esto se agrega que la ANSES está financiada solo por el 60% de los trabajadores, porque el 40%, o más creo yo, trabaja en negro. ¿Y por qué trabajan en negro? Y porque la carga impositiva a los empresarios pequeños, a los comercios y a los empleados es enorme. Un presidente liberal, libertario, como el que tenemos, ya debería haber empezado a bajar impuestos, sinceramente. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué los jubilados que hicieron los aportes en tiempo y forma tienen que pagar un problema que no es de ellos y que ellos encima no provocaron? ¿Por qué? Esta es la pregunta. El otro tema es el rechazo probable, falta que lo rechace, ya rechazó Cámara de Diputados, falta que lo rechace el Senado, al DNU que dispone de 100.000 millones de pesos más para la CIDE. Esto no le importa a nadie porque nadie va a llorar por la CIDE, nadie. Es un organismo de inteligencia que lo único que hizo históricamente en este país es meterse en la vida interna del país y en la vida privada y pública de los argentinos. Y esto, a ver, no hay ninguna justificación para que semejante cantidad de dinero vaya a los servicios de inteligencia sin justificación y sin obligación de rendir cuentas, cuando el no hay plata es el programa económico de este gobierno. ¿Cómo? ¿No hay plata para pagarle a los jubilados la equiparación más justa con la jubilación? Y si hay plata para dedicarle a los servicios de inteligencia que no tienen que rendir cuentas a nadie. No, las cosas no son así. O hay plata para financiar a los que necesitan sobrevivir o no hay plata para nadie. Después de una breve pausa, el senador Francisco Poltroni.